Buenos días para todos. Buenos días, hermanos. Yo sé que me extrañaban. Bueno, hoy les quiero hablar de un testimonio. Para los que no saben, el año pasado yo perdí a una persona muy especial, a mi abuela, pero fue la persona que me cuidó y me crió durante toda mi niñez. Hasta que me vine, creo que fue la que me cuidó. Ella se enfermó mucho y ella me decía, ven a verme, pero durante el tiempo que se enfermó, yo me dediqué solo a trabajar para todo lo que era medicamentos, medicina, llévala, tráela. Entonces, pasaron como 5 meses y ella se agravó demasiado. Ya de ser una persona que caminaba, iba, venía, hacía todo sola, ya mi mamá la tenía que cargar. Y empezaron esos momentos bien duros, ¿no? Que tú empiezas a cuestionar a Dios. Y yo solo le decía, sánala, porque yo necesito ir a verla. Yo necesito que tú la sanes y ahí pruébame que tú eres ese papá que todo el mundo dice. Y pasaban los meses y ella se agravaba más y yo ahí empecé, como toda persona que no tenía la fe realmente en Dios, sino en lo que Él me cumplía, porque nosotros vivimos así, los que viven en el mundo, cuando no tenemos realmente a Dios en nuestro corazón, vivimos de que, ay, qué bueno es Dios cuando nos cumple, pero qué malo es cuando deja de cumplirnos. O solo estamos, o solo venimos a ocupar un lugar en la iglesia y qué bueno es Él cuando nos cumple, pero en el momento que empezamos a que Dios nos pone las pruebas para ver si realmente estamos firmes en su fe, ahí dejamos de venir a la iglesia. Y les estoy hablando bajo mi experiencia, o sea, bajo lo que viví. Entonces, yo me ocupaba de todo lo económico y empezaba, todo me salía mal, o sea, empezaron a pasar o sea, le decía a mi mamá, hoy no puedo mandarte porque ella empezó a usar bombas de oxígeno. Y yo le decía, wow, Dios, pero si antes podía, porque ahora me lo pones más difícil, ni siquiera he podido ir a verla. O sea, y yo empecé a cuestionar a Dios demasiado. Me paraba en la mañana y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te lo estoy pidiendo, me arrodillaba y decía, pero yo necesito que me la sanes. Y en esos momentos tú sientes que todo te empieza a salir mal. Y ella se agravó tanto que mi mamá, yo la llamaba 3 veces al día y mi mamá me decía, ya no la llames tanto porque ella está sufriendo mucho, porque no la llames, o sea, llámala una vez al día. Y empezaron a grabarse más las cosas. Y me acuerdo que el último día que logré hablar con ella fue un lunes al mediodía, como a esta hora, y me dijo, necesito que vengas a verme. Me entró tanta la desesperación que me fui a Plaza Norte, estaba en mi casa con una bolsa de basura, todas las cosas, lo que me pude llevar, me fui. Y Cristian había salido a dejar a los niños al colegio y le mandé solo un mensaje. Me voy a montar en un bus y me voy a Venezuela porque necesito ir a ver a mi abuela. Y me monté. Pero creo que cuando uno le pide la dirección a Dios de las cosas, o sea, yo no viajé toda la noche y pasaron tantas cosas en ese momento porque mi teléfono es iPhone, los buses no tienen cargador para iPhone, me estaba quedando sin batería. Cuando iba no sé si era por Guacho, por Barracas, hubo un chico, tenía un cargador y me lo prestó, ahí logré comunicarme, pero nadie en mi casa sabía que yo iba viajando. En el cansancio me quedo dormida y cuando me paro, que hace la primera parada del bus, ahí recién agarro señal porque íbamos viajando, que iban a el bus en la carretera y se empieza a distorsionar la señal. Recibo un mensaje de mi mamá que mi abuela había muerto. Y estaba llano y... O sea, yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, había pasado tanto tiempo, ¿por qué no me pudiste dar una semana más que yo terminara de viajar para llegar a verla? Y en ese momento cuestionaba tanto a Dios y yo le decía, tú no existes para mí porque, o sea, hay tanta gente mala haciéndolo mal y ¿por qué te la llevaste? Y perdí toda mi maleta, mis cosas, me vine, fue un desastre y empecé a tomar muchísimo. Empecé a tomar porque yo sentía que ahí estaba curando mi dolor y fue tanto
que yo decía, bueno, el mundo me ofrece mucho, porque después que pasó eso, o sea, encontraba el dinero para tomar. Salía a trabajar y vendía muchísimo y todo eso. Me iba a mi casa y tomaba, o sea, tomaba sin control. Podía hacer 100 soles diarios y eso pasaba por el tambo y me compraba todo eso de licor y me iba a mi casa y me encerraba a tomar todo el día para amanecer el otro día con la resaca, volver a ir a trabajar para volver a ir a tomar. Y en eso pasé 2 meses y yo, o sea, ya no hablaba con mi papá, había perdido, sí hablamos, pero no le contaba. Y mi papá me decía, si te sientes mal, necesito que te vengas porque ya no puedo curarte. O sea, yo sé que la estás pasando mal, pero pidí ayuda, busca ayuda. Y yo le decía, sí, le pedí al que todo lo puede, porque, y él no me ayudó, que me vas a estar ayudando tú. Y ya uno empieza a dejar de creer en todo, porque para el que me conoce y para el que sabe, mi papá siempre lo ha sido todo para mí. Mi papá celestial, mi papá terrenal lo ha sido todo. Y entonces empecé a tomar muchísimo. Y un día, cansada, me senté en un parque. Nos habíamos mudado y estábamos recién por la zona donde estamos ahorita y me siento en un parque. Y yo le decía a Dios, bueno, y si tú has sido tan bueno con tantas personas, y yo decía, wow, ¿y por qué no me la pudiste salvar? ¿Por qué no? Y de repente viene y se sienta una señora, que yo ni la conocía, pero en el parque se sentó al lado mío y me empezó a hablar y empezó a conversar conmigo y me decía, a veces las personas no saben que los que sufrimos de cáncer necesitamos irnos para descansar porque estamos cansados y estamos agobiados y esta enfermedad nos mata tanto. Y mi abuela había muerto de cáncer, ¿no? Y me quedé ese día y la veía y ella me decía, a veces nuestros familiares quieren y piensan que el sanarnos es que ya el cáncer se vaya, ¿no? Y es que nos duele tanto, el cáncer nos empieza a comer y ya nos duele nada más no lo físico, sino que dejamos de ser esa persona tan activa y viva para convertirnos en una persona postrada. Y ellos no entienden que si Dios nos lleva es porque realmente nos está haciendo un favor, porque ya dejamos de padecer la enfermedad. Y ustedes no me lo van a creer, pero ese día yo sentía que era Dios hablándome, sentado al lado mío, diciéndome que él le había hecho un favor realmente. Y desde ese día yo creo que volví a ser otra Yes Lady, porque pude entenderlo. Dejé de tomar. Realmente después de eso tuve la invitación de Génesis un domingo y volví a reconciliarme con el Señor. Y ustedes no se imaginan en estos meses lo que Dios ha hecho no nada más conmigo, con mi negocio, con mi hogar, con mi familia. Y yo les digo en este momento que le crean realmente a las promesas de Dios, porque Dios no se queda con nada. Aquello que Él te prometió quizás hace 10 años, Él te lo va a cumplir. Solo necesitamos creerle, solo necesitamos afianzar nuestra fe, y que los procesos es eso, son procesos. Son para que nos podamos limpiar y purificar desde el primer pelo de nuestra cabeza hasta la punta de nuestro dedo. Es para que aprendamos a amarlo, porque qué bueno sería que Dios nos cumpliera nada más lo bueno y que no pasáramos dolores y que no pasáramos circunstancias. Pero hoy yo les digo que Dios es un Dios de perfección y que hay cosas que en su momento no vamos a entender porque es doloroso para nosotros, para nuestra carne es doloroso. Pero cuando Dios obra, Dios te transforma y te pones a ver eso que había pasado en aquel momento, dice, Dios es un Dios de perfección, porque Él no te va a llevar a donde tú no vas a hacer nada. Si Él en estos momentos los está poniendo o los está llevando a un proceso, no les voy a decir que se lo disfruten, pero vívanlo, porque las recompensas que vienen son increíbles. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es un testimonio, no es una fábula, no es un cuento, es la vida de cada uno. Yo sé que cada uno de ustedes tiene muchos testimonios, pero quería aprovechar en caso de hermana Yes Lady. Sus papás son cristianos, oran bastante por él, pero a veces en el transcurso de la vida uno tiene un bajón.
En ese bajón, en la debilidad, a veces el enemigo lo atrapa y hace creer que el Dios que nosotros adoramos no nos escucha. El Dios que nosotros le servimos no está pendiente de nosotros. El Dios que nosotros tanto predicamos que parece que fuera, que como que no está pendiente y prácticamente somos locos. Cuando estaba escuchando atentamente ese testimonio a hermana Yelena, ya Dios le estaba escuchando antes del dolor de que falleciera su abuela. Pero como ella estaba desconectada, no estaba en comunión, no supo escuchar la voz. Pero como hemos leído hace el Salmo 136, para siempre es su misericordia. Cuando ella estaba sentada en el parque, Dios mandó un ángel que habla, usa de personas. Y habló justamente lo que ella estaba sintiendo, porque podía haber hablado otras cosas. Justamente le estaba, y ella rápidamente recibió que era un mensaje de Dios. Nosotros tenemos el libre albedrío de seguir tomando, quizás, y hasta ahora estuviera ahorita uno más y quizás llegando hasta ser alcohólica anónima. Yo me imagino, discúlpame Cristian, quizás él y su pareja estaba sufriendo. Wow, está bien un día, 2 días, pero ya todos los días cómo lo controla. Hay momentos que pasan momentos de aflicción, por esos momentos de proceso, hay paz. Pero dice que Dios tiene el control de todo. Al momento que ella reaccionó de la voz que le estaba hablando, rápidamente, y ahí usó a mi hija, que se llama Génesis, que le estaba mencionando, para invitarla. Y ahí ella accionó y vino. Y ahí fue que recién, y aparte que su papá le estaba ahí orando, me imagino orando, y cuando se enteró que se reconcilió con el Señor, su papi se puso, gloria a Dios, lo más feliz. No por su esposa, por su mamá y él que se fue al cielo, sino porque ella ya está allá en la presencia del Señor, disfrutando, se adelantó. Pero estaba viendo que su hija se estaba perdiendo y ahora volvió a los caminos de Dios. Y qué dichoso y contento de haber sentido este pan. Y aquí vemos el proceso de ella. 2 meses, ¿tienes aquí? Ya van 3 meses. Y cada día más se va viendo la gloria de Dios. Y está orando por Cristian, por su familia. Y vamos a ver tarde o temprano que aquí va a haber esa familia va a ser levantada al 100%. Porque cada uno tenemos un propósito. Y así como esa familia, cada uno de nosotros tenemos una familia. En el caso de mi hermano José Melandia, también está ahí, comenzando a entender las cosas poco a poco. Y le damos las gracias a Dios por su hija Luciana y Luisito que ahí estuvieron debutando. Y así como cada uno de ellos tenemos aquí la visita de Geraldine, que también, ¿quién le invitó? Gerson en la pista, que está vendiendo su gelatina, pasando por un proceso y está aquí, juntamente con su mami. Y así cada uno de nosotros, no es por casualidad. Y nosotros que queremos que este lugar sea un lugar donde Dios lo cree por algo, porque podía haberle llevado a otra iglesia que también hable su palabra, pero Dios cuando lo trae por algo. Porque esta iglesia es una iglesia en la cual es una iglesia reconciliadora, donde reconcilia familias. Hay otras iglesias que son misioneras, otra iglesia reconcilia. Dios usa a cada uno, a mi esposa, para poder llevar una palabra, para que puedan salir, porque el Señor sabe cuál es su necesidad en estos momentos. Por eso que nosotros cuando venimos, no vengamos como decir, voy a ir porque para que el pastor o la pastora o la familia pastoral o los hermanos no me queden ahí viendo mal, sino vengan porque el Señor quiere que vengan, sabe cómo es. Por eso decimos esa palabra que siempre no me canso de decir, buscar primeramente el reino de Dios. Y aquí están buscando el reino de Dios a través de su palabra, que en estos momentos le vamos a dar el pase al ministro Alexander para que nos traiga una palabra de bendición y edificación para nuestro espíritu. Y después dice, todas van a ser añadidas. Y Dios nos va a añadir todo lo que realmente sabe lo que necesitamos. La paz. En medio de la tempestad, la paz. No la paz porque dice, no, ya tengo, veo ahí en el banco, no, tengo suficiente real, tranquila, tengo desayuno, almuerzo, cena, ya puedo pagar el alquiler. Eso no es la paz.
Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que hay, Señor. Que a pesar que tú tengas que tienes que pagar mañana o que tengas una enfermedad, hay una paz interior. Si se te va un familia, hay una paz interior que el Señor te da. Eso es lo que es, eso es lo que es. Cuando usted sienta esa paz, usted va a decir, gloria a Dios, gracias Señor por esa paz. Ya no tengo esa angustia, no tengo ese miedo, porque yo sé que tú me vas a solventar en medio de las circunstancias. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nosotros nos cuida, nos protege en todo momento. Entonces decimos que Dios tiene el control de todo. Y aquí Dios está viendo la fidelidad de cada uno de nosotros. Bueno, sin más preámbulo, lo va a dar pase a nuestro hermano ministro Alexander adelante, que nos va a traer un mensaje de la parte de arriba. Yo iba a predicar ya Alexander, pero discúlpame, pero el Señor me estaba... El Señor tiene el control de todo. Vamos a inclinar nuestro voto para que el Señor nos use a mi hermano Alexander y trae una palabra de lo alto. Señor Jesús, estamos aquí atentos, Señor, a lo que tú nos hablas, con nuestros oídos atentos. Usa aquí a nuestro hermano Alexander, Señor. Que tu palabra no sea la palabra de él, Señor, sea palabra tuya, Padre bendito, Señor. Que ese mensaje que vamos a recibir, que entre, Señor, como una espada de doble filo, que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y limpia lo que tiene que limpiar, saca lo que tiene que sacar, Señor. Renuévanos, Señor, con tu palabra, que son como ríos de agua viva que entran en lo profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos agradables que estamos conectados contigo, Señor. Queremos recibir ese refrigerio, ese alimento espiritual, Señor, con todas las proteínas, Padre bendito, Señor, para fortalecernos en todo momento, Señor. En el nombre, sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bueno, hermano, te dejo esa tarea. Que Dios te bendiga. Ahora sí. Gracias, mis hermanos. Buenos días. Segundo domingo consecutivo que me toca compartir la palabra. Pero hoy día no es un domingo cualquiera, sino es un domingo previo a Navidad. Así que todos está, como dice el pastor, y ha calzado con el mensaje. Y es un tema que vamos a hablar hoy un poco. Es el tema del propósito. Y hoy no lo compartí por el grupo de la iglesia el día de hoy. El mensaje, no sé si lo pudieron ver, pero el título del mensaje de hoy se llama Mis ojos han visto tu salvación. Y la imagen es bien bonita. No sé si la van a poder ver, pero es de un hombre anciano cargando un bebito, ¿no? ¿Se ve más o menos? Me gustó mucho esa imagen porque representa mucho lo que vamos a hoy estudiar y compartir. Así que vamos sacando nuestras Biblias, teniéndolas a la mano, y nos ponemos de pie. Vamos a estirar las piernitas, a estirar los hombritos, porque va a venir un mensaje de un texto chiquito, pero hay bastante que escarbar ahí. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 30. Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 30. Me dicen amén los que han llegado, los que no han llegado. Los espero unos segundos más. Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 30.
Y lo voy a leer. Lo voy a leer. Yo sé que hay bastante bulla. De repente sus Biblias está un poquito diferente, pero es la misma idea. Lucas capítulo 2, versículos del 29 al 30. Y la palabra de Dios dice así. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Señor, Padre Santo, poderoso eres tú, bendito Dios. Este es un domingo que tú has elegido, que tú has predestinado, Señor, desde el inicio de la creación, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Que sea esa palabra, Señor, la que nos guíe el día de hoy, la que nos alimente, Señor, y previo días a esta Navidad, podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento y poder ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo para ti. Así que en el nombre de Jesús, toma tú el control desde este momento, sé tú hablándonos directamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Discúlpenme que yo sí traigo la Biblia, pero el viento me ha hecho que lo tenga un poco en digital. Lo voy a poner acá, un costadito. Y nos podemos sentar, ahora sí. Entonces, ustedes dirán, ¿qué acabo de leer? Es una porción de un pasaje muy profundo, pero para poder entrar en contexto al tema del día de hoy, vamos a hablar de una pregunta que el pastor inició, que hablaba del propósito. Y salen preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué quiere Dios de mí? Y es que la vida no es solamente un accidente, porque muchos piensan de que uno está en esta vida solamente para trabajar, para consumir y sobrevivir. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña Dios a través de ese diseño perfecto que tiene? Pero antes de entrar en ese contexto, mi hermano me va a prestar el micrófono y yo le voy a dar el micrófono a dos personas que me digan cuál es su propósito. Y quiero empezar con mi hermano. Quiero que me cuente o me diga así, con pocas palabras nomás, ¿cuál cree que es su propósito de vida? Con el micrófono. Sí, mi hermano. ¿Ahí está prendido, hermano Gerson? ¿Se ha prendido? ¿Se escucha? ¿Sí, repito? Sí. Bueno, yo creo que Dios siempre, como tú dices, no lo trae uno solamente a trabajar, a estar en angustia, porque yo creo que Dios no significa angustia. Uno debería tener, como dijo el pastor, paz. Cuando uno siente esa paz por las cosas, pero si uno lo busca verdaderamente, ¿no? Porque hay días que uno se levanta como que angustiado por cualquier cosa que parecen insignificantes, donde uno debería preocuparse más bien por estoy haciendo las cosas bien para que Dios piense que, o me vea de que si soy su hijo verdaderamente y que quiero estar a su lado y hacer su obra, ¿no? Entonces uno se levanta pensando si voy a vender bastante, todo, y a veces se olvida. Hace un rato le estaba pidiendo en mi oración perdón a Dios porque he tenido una semana bastante con carrera y a veces yo siempre me levanto, leo la Biblia y a veces por tema de horario, si alguien me dice necesito tener esto a las 8 de la mañana y me levantaba a las 7:40 o 7:30 por cansancio, no leo la Biblia. Entonces yo debería de, ante todo, de agradar al hombre, primero leer mi palabra y luego salir a hacer mi entrega o lo que tenga que hacer, pero a veces lo hago diferente. Salgo corriendo para quedar bien con el ser humano, pero estoy quedando mal con Dios. Entonces creo que el propósito de nosotros debería ser enfocarnos
enfocarnos en agradar a Dios y no al hombre. Gracias, hermano, por compartir. Después terminamos luego. Entonces, sí, como dice mi hermano, y lo dice de una manera clara acerca del propósito, ¿no? Como tal. Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual está acá. Pero estamos en un tiempo previo a Navidad. Una época en la cual estamos recordando las promesas de Dios. Y una de las principales promesas que recordamos el día de hoy, o mejor dicho, en unos días más, es el nacimiento de Jesucristo. Pero ahora, la pregunta es, el texto que acabamos de leer hace unos segundos, ¿de quién se trata? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Por qué el hermano Alexander me está hablando de propósito? ¿Y cómo se relaciona esto con lo que acabamos de leer? Bueno, el texto que acabamos de leer es de un hombre llamado Simeón. Y una de las palabras, y yo lo voy a citar nuevamente, es: Señor, he visto tu salvación. He cumplido aquello para lo que fui creado. Pero ¿por qué dice estas palabras él? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estas palabras no solamente nos hablan de la venida del Mesías, porque en ese instante Simeón estaba cargando a Jesús bebé en el templo, sino que en sus palabras uno ve que el hombre le pone bastante sentimiento porque siente que ha cumplido un propósito, que vivió esperando en fe ese instante. Y en esas palabras se ve el cumplimiento de una promesa. Entonces el día de hoy justamente vamos a reflexionar acerca de él, de lo que pasó con él y de lo que pasa previamente a ese encuentro que tiene Simeón con bebé Jesús, con Jesús nacido. Y vamos a ver y vamos a poder responder esta pregunta de este propósito por el cual tú estás sentado, yo estoy acá, el pastor está a mi derecha, el hermano está a mi izquierda. Vamos a poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Amén. Excelente. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ustedes dirán, el hermano me está haciendo viajar de pasaje en pasaje. Los estoy entrenando, mi hermano, para que puedan moverse como peces en el agua en la Biblia. Yo sé que en las aplicaciones uno salta bien rápido, ¿no? Pero no hay nada más rico de que ir buscando y explorando y recordando dónde se encuentra ese libro. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Estamos cerca de la Navidad. Podríamos haber hablado específicamente del nacimiento de Jesús, específicamente de lo que hizo Herodes, pero hoy vamos a profundizar más. Vamos a profundizar más en lo que significa realmente la Navidad. Colosenses capítulo 1, versículo 16, ¿todos? ¿Amén? Perfecto. Dice así la palabra de Dios: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es él? Jesucristo. Muy bien. Yo me imagino a ese bebé Jesús cargado en las manos de Simeón.
¿Qué habrá significado para él eso? Y esta palabra de Colosenses es bien poderosa porque dice que por medio de él todo fue creado y fue creado para él. Pero yo te propongo el día de hoy un desafío. Vamos a entrar y vamos a profundizar un poco. Y te lanzo una pregunta. Yo quiero que ahí la vayas cocinando en tu cabecita y la escuches claramente. ¿Qué tan importante es reconocer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Incluso en las acciones más simples. Acabamos de hablar del propósito de vida, ¿no? Simeón encuentra este propósito al abrazar a Jesucristo. Pero para poder desarrollar este evento, y lo vamos a ver al final también, tenemos que ver qué es lo que sucede antes de que Simeón abrace a Jesús. ¿Qué es lo que sucede con María y con José? Entonces vamos a analizar eso previamente. Pero respondiendo a la pregunta que le acabo de lanzar, vamos a tocar un punto importante, ¿no? La pregunta que había dicho hace un instante era: ¿qué tan importante es reconocer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Y yo lo respondo con una primera respuesta. Es importante porque en la obediencia a Dios, en lo cotidiano, se cumple su propósito, y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Un aplauso a nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Vamos a sacar dos grandes enseñanzas de esta primera parte. Todavía no hemos entrado a la parte donde aparece Simeón. Versículos del 22 al 24. Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Excelente. Póngale ahí una marquita para que no nos salgamos de Lucas, porque vamos a seguir en Lucas, porque la misma Biblia nos va a contar, la misma Biblia nos va a hablar. Esta es una historia, la historia de Jesús. Y dice así, Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 24. Y dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando en este caso de José y María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Estamos viendo un evento en el cual se ve que María y Jesús están cumpliendo algunas características previas, parte de los rituales que se realizaban, ¿no? Y lo primero que podemos ver acá es lo siguiente. Podemos ver cómo José y María están cumpliendo con fidelidad la ley de Dios, pero ante un evento cotidiano, un evento que era común en ese tiempo. Y es por eso que vamos a explorar esa parte, y es obedeciendo en lo cotidiano. Escuchen bien, obedeciendo en lo cotidiano. Levítico capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y es que cuando María y José hacen este ritual, no lo hacen porque a ellos se les ha ocurrido hacerlo. Ellos están cumpliendo con una ley, la ley de Moisés. Y es interesante
explorar, no vamos a explorar a fondo, pero para poder entender por qué María y José estaban haciendo esto, ¿no? Levítico capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. No tocará cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Entonces, imagínate que acabas de tener un bebé, yo todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga, me voy a ir al registro civil. El pastor de repente ya me va a dar los tips, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irme a la municipalidad directo, dice. Porque ahí tiene una palanca, dice, para que se haga más rápido. Entonces, uno va a inscribir a su hijo, ¿no? En el registro civil. Y es un acto normal. Apenas nace un hijo, esto es algo que se realiza no solamente en el Perú, sino en cualquier lugar, ¿no? A nivel mundial, como dice el pastor. Pero ¿alguna vez has pensado de que este acto cotidiano, normal, pueda tener un propósito más grande o incluso eterno? Bueno, esto es exactamente lo que pasa con María y José. Ellos están haciendo parte de lo que era su cultura en ese momento, y ese acto aparentemente común fue divinamente orquestado. Era el momento en el cual se tenía que presentar al Mesías, al mundo. Y es que vamos a darles una pregunta ahora, y se los digo, ¿no? ¿Cómo algo tan cotidiano puede formar parte de un plan eterno? En ese momento María y José no sabían, bueno, sí sabían en parte porque sabían el propósito, pero más allá de eso estaban haciendo algo que era conforme a la ley, era algo que era normal en ese momento. ¿Cuántos niños en ese instante con Jesús a la par deben haber llegado, padres, a ese templo luego de este tiempo? Y es que es interesante, y no sé si por ahí alguien que le guste las matemáticas, ¿cuántos días pasaron desde el nacimiento de Jesús hasta su entrega en el templo? Lo dice la Biblia, lo acaban de leer. 7, ¿qué más? ¿Otro número por ahí? Mi hermano. 7 dice, otro por ahí. Hermana, ¿cuántos? ¿Cuántos? 33. 33 dice por ahí. 8 dice el pastor. En Levítico, que acabamos de leer. Perdón, pasen. 8 días. El Levítico que acabamos de leer, bueno, todos estaban cerca, ¿ya? Pero vamos a sumar. Dice, en Levítico que acabamos de leer, la madre debía guardar un periodo de purificación, ¿no? Y eran 7 días de impureza más 33 días de purificación. En total, ¿cuántos? 40 días. Y es interesante que aparezca 40 días nuevamente, ¿no? Fueron los 40 días que Jesús se va al desierto luego de haber sido bautizado. Cuando Jesús es bautizado, se va al desierto. Y es interesante que al nacer Jesús pasan 40 días y es entregado, es presentado públicamente, ¿no? Es la primera aparición pública de Jesús. Este es un acontecimiento importante. No es cualquier acontecimiento. Y se da luego de 40 días. Y tal como hemos leído en Lucas, ¿no? Que dice que cuando se cumplieron
los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a presentarle al Señor. Y otro hecho resaltante que podemos ver acá es el tema de lo que ellos ofrecen humildemente. Dice que ellos ofrecen un par de tórtolas, un par de palominos, no solamente obedeciendo a la ley de Moisés, sino que podíamos ver en ese momento la condición en la cual se encontraba la familia de Jesús. ¿Y cuál era esa condición? Era una condición humilde. Y yo recordaba el día de ayer un pasaje relacionado a esta condición humilde que tenía la familia de Jesús. Y es que hubieron hombres que querían seguir a Jesús, pero Jesús les decía algo interesante a aquellos que lo querían seguir. Lucas capítulo 9, versículo 58. ¿Por qué les resalto esta segunda parte? Les resalté los 40 días, ahora lo que te estoy resaltando es la humildad, ¿no? La condición económica modesta que tenía la familia de Dios. La familia de Jesús, perdón. Amén. ¿Y qué es lo que dice Jesús acá? Le dice esto a un hombre que lo quería seguir. Y dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué podemos observar acá? Que todo el ministerio de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús, ya cuando estaba predicando, no era un ministerio ostentoso. Esa no era la base de su ministerio. Su ministerio no era terrenal. Su ministerio era celestial. Aquel que quería seguir a Jesucristo tenía que ver eso. ¿Tú estás viendo eso? Como dijo hace un momento la hermana Yes Lady, y creo que el pastor también lo reafirmó, la vida de Jesús al inicio, el ministerio de Jesús no fue un ministerio ostentoso. La base de su ministerio no fue eso. La base de tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es esa base de tu vida? La base de tu vida se basa en lo que tienes a tu alrededor, en lo que has construido durante todo este tiempo. María y José están cumpliendo la ley. Hay un acto de obediencia. Hay una presentación clara de este Mesías. Hay una presentación pública de Jesucristo. La primera. Y cuando leo este pasaje, me acordé de otro. Me acordé de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Sabíamos que Jesús era el Hijo de Dios, tenía padres terrenales que siguieron las normas de la ley. Y lo que podemos observar es que Jesús no estaba exento de esta ley. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Escúchala. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto era muy importante resaltarlo. María y José cumplieron la ley. Jesús como tal la cumplió al nacer. Y esto era necesario. Estas acciones aparentemente cotidianas eran importantes porque, como dice Gálatas, esto permitió en conjunto que nosotros pudiéramos recibir la adopción y no estar bajo la ley. Finalmente podemos ver la purificación. Aunque María, saben ustedes que no necesitaba ser purificada porque había concebido virginalmente, eso lo recordamos, ¿sí? Pero a pesar de esas circunstancias, ellos cumplen con humildad lo que Dios les había dicho que hagan, o lo que estaba establecido en la ley. Y tú me vas a decir, mi hermano, pero me estás dando mucha vuelta. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Tienes que decirme porque me estás hablando de acá, por acá, la ley. Ya, te voy a lanzar otra pregunta. Y nuevamente te digo, ¿estás dispuesto? Mira, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios en lo cotidiano? Obedecer a Dios en lo cotidiano, confiando en su propósito que es eterno. Los actos más sencillos, cuando se observa básicamente la fe, podemos observar que pueden tener un impacto eterno, y lo acabamos de ver con lo que hace José y María. No solamente porque era la tradición, sino porque se observa en ellos a dos personas que estaban sumisas a la voluntad de Dios. Ambos tenían un propósito y se sometieron a la voluntad de Dios. Y lo que Dios más valora es la obediencia. Y ustedes lo saben, tú lo sabes. No solamente en esos grandes actos de fe, en lo que yo sacrifico mi vida, mis finanzas, todo lo que yo crea que tiene valor en mi vida, no solamente ahí, sino inclusive en esas actividades diarias, esas actividades cotidianas. En medio de esas circunstancias pequeñas, aún ahí se tiene que obedecer al Señor. Entonces, mi hermano, tú tienes que vivir con propósito cada día. Esa obediencia en los pequeños detalles no pasan desapercibidos para tu Padre. No son esas grandes cosas que tú crees que le puedes dar, esos sacrificios que tú le puedes dar a Él, los que solamente Él va a observar. Él va a observar los pequeños detalles. Porque Dios está orquestando un plan eterno para mí, para ti, para todos. Y nuevamente te pregunto y te digo, y es una pregunta que me haría yo: ¿estoy viviendo mi día a día en obediencia a Dios? ¿Estoy confiando que Él utilizará lo pequeño de mí para cumplir su propósito? Amén. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Qué bonito es entender la palabra a profundidad y poder reflexionar en ella. Y solamente estamos en la primera partecita. Y vamos a seguir avanzando. Que ellos consagran. José y María que están consagrando. Y vamos a ver eso. Consagrando lo primero a Dios. El primogénito como señal de entrega. El primogénito como señal de propósito. Éxodo
capítulo 13, versículo 2. Y se quedan en Éxodo porque vamos a ir a otro pasaje para poder entender esto del tema del primogénito. Vamos a abordar qué es esta palabra de consagrando lo primero a Dios. ¿Qué es esto? Éxodo capítulo 13, versículo 2. Cuando lo escuché en mis devocionales, por primera vez me impactó. Cuando uno va haciendo esa lectura diaria de la Biblia, vuelves a leer el mismo pasaje que de repente pasó desapercibido, pero lo vuelves a leer y ahora te impacta. Esto fue uno de ellos. Y dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo capítulo 13 versículo 12, un poquito más abajo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de animales, los machos serán de Jehová. ¿Qué podemos ver de estos pasajes? Imagina recibir tu primer sueldo, imagina recibir tu primera cosecha abundante luego de meses de esfuerzo. Muchos de los que estamos acá, que también a mí en algún momento he estado en lo mismo, en vivir el mismo día a día, ¿no? No esperas a fin de mes para recibir, es lo que haces en el día. Si hoy día me quedo dormido y no trabajo, no hay nada. Pero hay algunos que sí les pagan a fin de mes, ¿no? Pero en los que vivimos el día a día, o en los que viven el día a día, ¿qué es lo que sucede? Agarras y dices, mira todo lo que he reunido el día de hoy. ¿Qué haces con eso, no? ¿O qué es lo que se te ocurre hacer? ¿Qué es lo primero que se te ocurre hacer con todo eso que has recibido? Con todo eso que has acumulado en el día. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza que decides, voy a apartar este esfuerzo, esta primicia, esto que he hecho en el día de hoy y lo voy a separar para mi Dios? ¿Reconoces en ese instante que Dios tiene control de todo, inclusive de lo que tú estás produciendo? ¿No sería esto una muestra de gratitud hacia Él? Pensarlo. Para el pueblo de Israel, la consagración del primogénito y entregárselo a Dios era un momento crucial, importante. Y lo más resaltante es que era lo primero, ¿no? El Señor siempre quiere lo primero, las primicias. Y qué fuerte es que el Señor diga que los primogénitos le pertenecen a Él. ¿Quién es primogénito acá? Levanta la mano. Tú le perteneces al Señor, Gerson. Tú, mi hermana Yesleide, le perteneces al Señor. Yo también soy primogénito, le pertenezco al Señor. Y ahí mi hermana también le pertenece al Señor, es primogénita. Hay varios que acá son. La palabra de Dios dice que los primogénitos son consagrados para Él, son para Él. María y José se presentaron entonces en el templo, ¿no? Estábamos viendo. Y es que no solamente marca un instante, un momento de presentación de un primogénito, sino que hay un plan de Dios detrás de esta presentación. Y podemos observar luego y más adelante que Jesús no era cualquier primogénito. No era cualquiera. Era el primogénito de toda la creación.
Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. La palabra de Dios dice así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa entonces consagrar a Dios lo primero y lo mejor de nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo respondemos a esa obra redentora? Y te digo algo, mi hermano, y te lanzo la pregunta, y no quiero dejar de lado a los que no son primogénitos, porque también Dios tiene un plan para ustedes, por favor. No se sientan que no hay plan. Todos estamos dentro del plan de Dios. Vi que muchos no levantaron la manito, pero bueno, así toca, pues, ¿no? No. Bromita. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Seas primogénito o no seas primogénito. Pero antes que nada, la pregunta que te lanzo es: ¿estás dispuesto a consagrar lo primero y lo mejor para tu Dios? Lo primero y lo mejor de tu vida para el Señor. Amén. Entonces, esta consagración del primogénito en la ley de Moisés, ¿qué nos está recordando? Nos recuerda que lo primero le pertenece a Dios. Dios no busca las obras, sino lo que proviene de un corazón agradecido y dispuesto a consagrar eso que es primero. Dios quiere una declaración viva de tu fe. Y una fe que confía en su provisión continua. Hermano, entonces yo te exhorto a que le entregues lo mejor a Dios. No te estoy hablando de algo material, que también lo puedes hacer. Te estoy hablando de todo lo que eres tú. Y tú sabes lo que tienes para darle al Señor. Dios está buscando tus talentos. Dios está buscando tus tiempos. Dios quiere ver esa fidelidad en tu vida. Porque Él tiene un propósito eterno. Entonces, nuevamente lanzo la siguiente pregunta. Y quiero que lo medites de la misma manera que yo lo he meditado. ¿Estoy dispuesto a apartar lo mejor de mi vida al servicio y para la gloria de Dios, reconociendo que todo lo que tengo proviene de Él? Amén. Amén. Cristo. Y Cristo viene pronto. Amén. Un vasito de agua, ¿no? Disculpe, pero estamos a 5% de la prédica. Un vasito de agüita. Estuve mal un ratito en la noche. Ahora voy a poner acá, ¿no? Porque el aire. Ya hemos analizado a María, a José. Ahora ya pasamos a la carnecita. Vamos a ver a Simeón. ¿Quién es este Simeón? ¿No? ¿Cuál es ese personaje? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Y vamos a responder la pregunta con Simeón, ¿no? La pregunta que inicialmente lanzamos fue la siguiente: ¿qué tan importante es reconocer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida
incluso en las acciones más simples. Y ahora te digo, es importante porque vivir con propósito nos prepara para experimentar las promesas de Dios. Amén. Amén. Lucas, seguimos en Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 28. Mientras ustedes buscan todo, me agüita. Seguimos avanzando ahora con Simeón. Lucas 2, del 25 al 28. La misma Biblia nos va a explicar quién es Simeón. ¿Hay amén? ¿Amén? Amén. Gracias. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, acá estamos viendo a un hombre que aparece en esta historia, en la historia de Jesús, que se llama Simeón. La palabra de Dios dice que era un hombre justo y piadoso, ¿no? Y que está esperando la consolación de Israel. Nos da unas características del carácter que tenía Simeón. Justo, piadoso, como dice el pastor. Y vamos a analizar esas características de Simeón. Porque me pueden enseñar a mí qué tipo de carácter debería tener. Y el primero que se menciona acá es que dice que Simeón era justo. Es decir, llevaba una vida de obediencia a Dios. Lucas acá está subrayando y está haciendo énfasis de que Jesús vino a cumplir las promesas de Dios. Y eso lo tenemos claro. Israel debía vivir en obediencia a la ley de Dios. Pero la corrupción, la opresión y todo lo que le sucede hace de que Israel se aparte, ¿no? Pero la Biblia nos describe a Simeón como un hombre justo. Lucas lo enfatiza muy bien. Y es que él representa a esos fieles que están esperando el cumplimiento de las promesas mesiánicas. En ese momento estaban esperando la llegada del Mesías, la primera venida. ¿Qué estamos esperando ahora? La segunda venida. Enfatiza de que Simeón era un hombre justo, esperando la primera venida. ¿Cómo debería ser nuestra actitud hacia la segunda venida? Deberíamos aprender también de él y ser justos. Pero ¿qué es esto de justos, no? Es que Simeón, lo que se está tratando acá de observar es que no solamente era un modelo para vivir una integridad moral, una integridad basada en la justicia. Y no se trataba tampoco simplemente de cumplir rituales. Lo que está resaltando acá Lucas es de que Simeón tenía una relación sincera con Dios. Simeón tenía una relación sincera con Dios.
y con los demás. Simeón era justo, pero no solamente era justo, también era piadoso. Está muy bien, el hermano está atento. Premio para la mano. Entonces, ¿qué es esto de piadoso? Piadoso, bíblicamente hablando, se habla de una relación íntima con Dios. Una relación que impacta en cada aspecto de tu vida. Eso es vivir una vida de piedad. Y es que esta devoción de Simeón, esta piedad que él tenía, representaba esta esperanza activa del pueblo de Israel. Era un cumplimiento de Dios a sus promesas y la descripción de este hombre piadoso que observamos en Simeón también lo podemos observar en otros personajes de la Biblia, ¿no? Podemos ver a Zacarías, podemos ver a Elizabeth, a Ana, podemos ver varios personajes que la Biblia enfatiza de que eran personas piadosas y que vivían en una actitud de oración. Había una expectativa activa por la venida del Salvador. Yo quiero que te enfoques en esa parte también. Expectativa activa por la venida del Salvador. Cuando nosotros cantamos alegres, estamos acá rebosantes de energía, adorando a nuestro Dios, una de las cosas que nos motiva es que Jesucristo va a venir nuevamente. Y Simeón refuerza esa idea a través de esta devoción que él tiene. Pero no solamente era un hombre que tenía devoción, sino era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Es interesante que Lucas es uno de los que más enfatizan justamente cómo se mueve el Espíritu Santo. Es uno de los que más, en algunos de sus versículos iniciales, se ve cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Recuerden de que Pentecostés todavía no ha llegado. Todavía Jesucristo no se ha ido y ha enviado al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se movía activamente. Lo podemos ver en Zacarías, lo podemos ver en María, en Juan el Bautista. Y lo que está resaltando Lucas acá es que él estaba lleno, Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba reconociendo algo. Él estaba reconociendo que este evento en el cual estaba cargando a Jesucristo no era un evento casual. Y no era un evento casual porque quiero que veas esto. Todo el pueblo de Israel había esperado 400 años. No había habido respuesta de Dios. Había una promesa lejana de que iba a venir un Salvador. No había más. No había una respuesta adicional de Dios. Hasta que aparece Simeón. Simeón representa a todo ese pueblo que estuvo esperando durante años. 400 años deben ser más de 5 o 6 generaciones. O sea, ni siquiera tus bisnietos. Un poquito más allá. Esperando la venida del Mesías, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y cuando Zacarías carga a Jesús, él representa eso. Representa que esa espera culminó. Que ya llegó el tiempo de que se cumpliera la promesa de Dios. Si te vuelves a mover, te vas a sentar aquí. Entonces, te sientas tranquilo en la silla. Ya. Y yo te quiero Estás aquí, por aquí. decir algo Respeta. ¿Me estás escuchando? para cerrar este punto. Y es una pregunta nuevamente, decirte si tú estás dispuesto a reflejar ese carácter de Cristo en tu vida diaria. Este carácter de Simeón. Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre
lleno del Espíritu Santo. Ser justo y vivir con integridad en este tiempo es difícil. Muchas veces en pequeños detalles la honestidad se ve comprometida. Nosotros hablamos de las palancas de una manera muy chistosa, pero inclusive eso está mal. ¿Estamos bien con eso? Entendemos que es así. No es honesto, ¿no? La justicia de Dios no se trata simplemente de una perfección, sino se trata de un compromiso genuino de alinear nuestras vidas al propósito de Dios, para tener ese carácter de Jesucristo. Mis decisiones diarias reflejan ese carácter, pero incluso en los momentos ocultos, en esos momentos en donde nadie te ve, ser piadoso. Ser piadoso no debería ser una obligación, sino una relación viva y dinámica con Dios. ¿Qué tanto tiempo cultivas esa reverencia con Dios, no? Te asombras de la grandeza de Dios en el cumplimiento de oraciones que has hecho en algún momento. ¿Cuánto tiempo estás buscando comunión con tu Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas un tiempo real solamente con Él? ¿Y estás tomando decisiones cuidadosas realmente? Cuando digo esto, es que la piedad nos llama a actuar con cuidado, a estar alertas. La Biblia nos alerta en Proverbios, en los Salmos, a estar atentos, apercibidos a las situaciones. Y me pregunto, para este punto, ¿estoy viviendo mi fe con reverencia? ¿Dedicación y esperanza? ¿O lo estoy haciendo como que de una manera superficial, por arriba nomás? Y el último punto, el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tanto tiempo, realmente estamos dejando que el Espíritu Santo nos esté guiando? ¿Dejamos que Él sea el que tome las decisiones de nuestra vida? ¿Confías en ti mismo? A veces te dicen, no confíes en los demás, confía en ti. La Biblia te dice, no confíes inclusive en ti, confía en el Espíritu Santo. Y más, hay más que solamente confiar. Tú tienes que permitir de que haya una transformación, que el Espíritu Santo vaya transformando esa vida. Son esos pequeños detalles los que hacen la diferencia. Hay algo que está pasando y no me gusta, ¿y cómo actúo yo? Me encierro en mi cuarto, ya no quiero hacer nada, Dios no me ha cumplido como yo he querido. El Espíritu Santo te está diciendo eso, enciérrate en tu cuarto, aíslate. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Y le digo, ¿estoy dejando entonces que el Espíritu Santo dirija mi vida y mis decisiones? ¿O estoy confiando plenamente en mi lógica terrenal? Lucas capítulo 2 versículo 26. Ya estamos aterrizando. Ya vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones. Lucas capítulo 2 versículo 26. Hemos leído poquitos versículos de Lucas, creo que no más de 8, pero están bien profundos. Lucas capítulo 2 versículo 26. Amén, amén. El pastor me ha dicho amén. Prosigo.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué promesa, mi hermano, necesitas tú? Esa es una pregunta que me hice. ¿Qué promesa necesitamos? ¿No? Acá a Simeón se le había dado una promesa que vería antes de su muerte al ungido del Señor. Dios había comunicado a Simeón de manera personal y específica su propósito. Había comunicado su promesa. Dice que vería al ungido del Señor. Imagínate esa promesa. Y la palabra ungido en griego, solamente esta parte, nomás no me voy a ir al griego a detalles, solamente esta parte me pareció muy interesante porque ungido en griego es el Christos. Christos. ¿Han escuchado esa palabra? Tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan quién lo dijo? Tú eres el Cristo. ¿Quién lo dijo? Pedro, ¿se acuerda? Pedro. Christos o Mashiach. Eso significa ungido en hebreo. En griego es el Christos y en hebreo Mashiach. Mesías, Mashiach. Esta promesa es una conexión completa, como les había dicho. Es una promesa completa que venía desde Isaías. No se veía en Isaías, yo se lo voy a leer. Está en Isaías 7:14 y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué de especial tiene Simeón en este instante? Hemos visto que Simeón tenía una relación especial con el Espíritu Santo, ¿no? Es interesante que es uno de los primeros personajes que se observan, eso está dentro de esa línea. No, es una sola cosa. ¿Quién es el hijo? Y se ve que el Espíritu Santo se está moviendo activamente durante estos inicios. Mientras que Jesús inclusive era bebé, el Espíritu Santo estaba ahí moviéndose. Podemos observar en Simeón esa paciencia, esa fe. Quizás esperó, no se sabe en qué momento Dios le da esa promesa, pero pudo haber esperado 40 años, 50 años. De repente se lo dijo de niño. ¿Hay alguna promesa que Dios te ha hecho a ti de niño? Y esperó todo ese tiempo. Es interesante que él recibe un privilegio único en ese instante, porque no todos reciben una promesa tan específica, ¿no? Y nuevamente les digo que Dios es un Dios de detalles, tal como siempre nos ha hablado la hermana Lili. Y podemos ver promesas a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento. Podemos ver promesas cumplidas en Abraham. Génesis 15:5, tranquilos, no busquen, tranquilos, yo lo voy a leer para poder, ya estamos aterrizando. Génesis 15:5, promesa a Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Promesa cumplida o no? También le hizo promesa a Samuel. Segunda de Samuel 7:13 nos dice: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta última parte es interesante porque está hablando del pacto davídico. Es muy profundo, eso lo podemos ver ya en las clases. Hay mucho por hablar acá de todos los pactos que Dios hace con el pueblo. El pacto davídico, el pacto abraico. Hay varios pactos. Pero esto de acá es que dentro del linaje de David iba a levantarse un trono eterno. Dentro del linaje, Dios quería tanto a David
que dentro de ese linaje, de esa línea, su descendiente iba a ser ¿quién? Jesucristo. Entonces, aprendiendo de él, de Simeón, ¿estás dispuesto a esperar con fe activa y ver el cumplimiento de las promesas de Dios? La historia de Simeón nos recuerda que Dios nunca llega tarde, llega en el momento que tiene que llegar. A veces la espera parece larguísima, pero en su tiempo perfecto, sus promesas siempre se cumplen. Simeón nos enseña que tenemos que esperar activamente. ¿Sabes por qué te digo que él esperaba activamente? Porque estaba sensible a lo que el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo le dijo, anda al templo. No, Señor, ¿yo para qué voy a ir al templo? Hoy día no voy al templo. No he almorzado, no he cocinado, no he trabajado, ¿para qué voy a ir? No, él, sensible al Espíritu Santo, le dice, anda al templo. Y él fue. No dudes, mi hermano, de que Dios está trabajando. Y lo más importante, y quiero que se te quede en tu cabeza muy firmemente, es que Dios no olvida su palabra. Dios está orquestando algo para cumplir su propósito. Y te digo una pregunta. Me hago la pregunta. ¿Estoy esperando las promesas de Dios con una fe activa? O sea, estoy atento a lo que el Espíritu Santo me diga y me lleva esto a obedecer, o me estoy dejando llevar por la duda y la resignación de lo que observo. Simeón es guiado hacia Jesucristo. Simeón es guiado hacia un momento clave. Es guiado por el Espíritu Santo. Y lo más importante es que esto genera una actitud en Simeón interesante que quiero que la escuches y con lo que vamos a finalizar el día de hoy. Y es la respuesta de él. ¿Qué es lo que sucede luego de esta espera de ser guiado por el Espíritu Santo, de cumplir, de obedecer, de ser fiel a ese propósito que él tenía? Hay una respuesta de gratitud. Hay una respuesta de gratitud de Simeón. Lucas, ya vamos a finalizar, esto es el final. Lucas capítulo 2, versículos del 28 al 30. Vamos a ver qué es lo que hace Simeón cuando ve cumplida esta promesa, cuando ve cumplido este propósito por el cual Dios lo había enviado. La palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 2 del 28 al 30. Él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, es el versículo con el cual iniciamos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué sucede si yo espero la promesa de Dios? A ver, un ratito. Una. Ya, creo que sí, por favor. Vamos a ver. ¿Se escucha? Ya está, bueno. Me tiene un tic. Ya. Vamos a finalizar. ¿Qué sucede si yo espero la promesa de Dios? Se la va a cumplir. Correcto. Es interesante
porque se da un momento en el cual Simeón dice unas palabras. Y se conoce estas palabras de Simeón de una manera muy particular. Escuchen, se conocen estas palabras de Simeón y se le conoce como el nunc dimittis en latín. Justamente son las primeras palabras que dice Simeón al verse cumplida esa promesa. Se llama nunc dimittis. Es un poco raro, pero es en latín. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es el nunc dimittis que habla Simeón. Hace toda una alabanza a Jesucristo. Entonces, Simeón no solamente lo toma al niño, sino que lo toma y lo bendice. Reconoce que en ese momento se cumplió la promesa. No solamente una promesa personal para él, sino para todo el pueblo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Esa es la oración que hizo Ana, una mujer que no podía tener hijos, cuando Dios le cumple ese deseo que tenía un propósito. Y quiero que te quedes con esta última parte que dice él, y no sé si te diste cuenta. Mira, escúchala bien. Y dice algo que me gustaría decir, y no sé si al pastor también le gustaría decir esta frase al final de mi vida. Dice así, él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Un siervo que cumplió con su deber. Un siervo que está listo para descansar. Una frase que habla de una satisfacción total. Y me hizo recordar a un pasaje de Pablo. Yo les voy a leer, 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Cuando realmente encuentras ese propósito, estas palabras cobran sentido. He peleado la buena batalla. Esas son las palabras que yo quiero decir al finalizar mi vida. Y yo quiero preguntarte si estás dispuesto a esperar las promesas de Dios con una fe, y no solamente con fe, sino también con una esperanza activa. Esperar en Dios no significa solamente confiar que Él cumplirá su palabra, sino que también nosotros debemos saber que sin importar el tiempo, Dios va a responder. Aun cuando parezca improbable. Cuando Él recibe al Mesías en sus brazos, vio algo que llenó su vida. Entonces, mientras estás esperando, adora. Mientras sigues la carrera, confía y vive una vida de comunión con Dios. Al igual que Simeón, tú no necesitas ver el panorama, no necesitas que Dios te dé la ruta completa. Confía. Y la pregunta que me hago para finalizar: ¿estoy esperando las promesas de Dios con fe activa, permitiendo que mi vida
sea un testimonio de fidelidad, o me estoy dejando llevar por la duda y la impaciencia. Mis hermanos, Ven, ya aquí, ya se acabó. ya hemos llegado al final. Ven, ven. Quise compartirles este mensaje. A mí me movió mucho la historia del Señor. En esta Navidad estamos a previos de... Yo quiero que tu mayor desafío en estos días sea que medites en algo, mi hermano. Yo quiero que reflexiones en tu propósito de vida. Reflexiona en ese propósito. Tenemos que alinear cada acción, desde la más simple a la más completa, a las más complejas, a la voluntad de Dios. Dios es un Dios de detalles. Ven, Isaac. Simeón vivió con esperanza y guiado por el Espíritu. Pero, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás esperando en esta Navidad? ¿Te estás esperando que Dios actúe? ¿Estás buscando cumplir tus sueños? ¿Estás dispuesto a confiar en el propósito perfecto de Dios para tu vida? Mi hermano, ¿qué decisiones necesitas tomar para alinearte a la voluntad de Dios? Dios está orquestando cada detalle. Y yo necesito que ahora nos levantemos, nos pongamos todos de pie y oremos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Este es el tiempo de Dios. Este tiempo lo estamos entregando a Él. Y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Todopoderoso eres tú, Señor. La gloria sea a ti. Tus promesas se ven cumplidas, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Muchos esperaron y no vieron. Siéntate. Nosotros Siéntate allí. podemos ver, Señor, cómo ese Espíritu Santo se mueve el día de hoy. Señor, muchas veces necesitamos pasos de fe. Muchas veces sentimos que no tenemos un propósito. Pero en estas fechas cercanas a la Navidad, en la que recordamos el nacimiento de tu Hijo, queremos, Señor, que así como Simeón tenía un propósito, ayúdanos, guíanos a que nuestro propósito esté alineado a ti. Señor, sé que es momento. Quiero tomar una decisión hoy, Señor. Guarda. Quiero estar dispuesto a renovar ese propósito. Hoy, Señor, quiero reflexionar en eso. Quiero que todas las áreas de mi vida, Señor, se alineen a tu plan. Quiero, Señor, de que seas tú tomando el control de mi vida y que sea esa piedad, esa justicia, sea tu Espíritu Santo guiando no solamente en estos días, culminando este año, sino en este 2025, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos todo esto, porque todo lo que hacemos, todo lo pensamos, todo lo que somos, fue creado para Jesucristo y es para ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos para la iglesia. Amén, mis hermanos, nos podemos sentar. Muchas gracias.